Seguimos acompañándote en esta tarde, nos vamos a una comunicación telefónica. Te decía temprano que íbamos a estar hablando acerca del avance de la derecha y la pérdida de derechos, ¿no? Esto que se da al mismo tiempo, se da en paralelo, y para eso lo vamos a analizar con la periodista Marta César, que ya está en línea. ¿Cómo estás, Marta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel, ¿cómo te va? Bien, bien, bueno, contenta de poder saludarte, aunque Sí. este es un tema absolutamente complejo porque vemos que repercute en todos los ámbitos, ¿no? Justamente hasta en el tema educativo. Hoy día veíamos la situación de las universidades nacionales no pudiendo arrancar este segundo semestre, este segundo cuatrimestre en realidad, para dictar sus clases, ¿no? También por esta situación que no se termina de resolver, que tiene que ver con lo salarial, pero también tiene que ver con los derechos de tantos trabajadores. Pero sí, por supuesto, no solo la universidad. Sabemos que este gobierno de CEOs, de gerentes, de multinacionales, como es el gabinete de Macri y el propio Macri, que ha sido un empresario toda la vida y además, en lo personal, un empresario bastante desprolijo en sus cosas, porque justamente sabemos que la mala relación que tuvieron Macri con su padre fue a causa de las pocas habilidades que tenía este hombre para llevar adelante empresas que ya no podía manejar su padre. Al margen de eso, sí, es cierto, hay todo un contexto nacional en el que se ha profundizado esta metodología y esta ideología violenta de la derecha, que ya no solamente impone el gobierno, también distintas organizaciones y hasta particulares. Decían ellos que venían a cerrar la grieta, pero sí, lo que vemos es una sociedad cada vez más dividida, una gran parte de la sociedad que se dirige con muchísimo odio hacia la otra mitad. En estos días he estado leyendo en grupos de WhatsApp que en el día de hoy, y le voy a hacer publicidad, se hacen marchas en distintas ciudades del país. Sí. Bueno, en Buenos Aires se dice que es para pedir, hoy es 21, ¿verdad? Sí, sí. Se hacen distintas marchas para terminar, dicen, para terminar con la ideología de género. Es una cosa realmente espantosa, porque si bien es cierto, esto viene desde hace tiempo, pero se ha ido consolidando con el gobierno de Macri y se profundizó aún más después de este supuesto triunfo que ha obtenido la derecha después de este debate en el Congreso de la Nación, donde en el Senado se votó en contra de la legalización del aborto. Claro. Y es tremendo porque hablan de una ideología de género, utilizando el concepto de ideología, por supuesto, con ironía y con desprecio. Sin entender, en realidad no lo van a entender nunca, pero queriendo confundir a la población, como que trabajar con la perspectiva de género es una ideología, según ellos, que va en contra de la familia, de los, entre comillas, valores, nuestros valores como sociedad y como, bueno, aquí en Salta, como sociedad y la salteñidad y todo ese tipo de cosas. Por empezar, los valores que dicen de la sociedad somos una sociedad diversa y pluralista, de manera tal que esos discursos pueden salir solo de grupos o personas con pensamientos muy fascistas que quieren imponer una parte por el todo, porque están diciendo ya, por ejemplo, que Salta es provida, que la Argentina es provida, porque el Senado votó en contra, pero tenemos que decir que, bueno, hubo 7 votos de diferencia nada más. Sí. Y si hubo 38 senadores y senadoras que votaron en contra del aborto, del aborto legal, tenemos que decir que hay 31 senadores y senadoras que votaron a favor de la legalización del aborto, inclusive senadoras
oficialistas que representan a millones de personas en este país. Y esto de que se quieran juntar para terminar con la ideología de género es realmente un discurso y una visión muy violenta y muy fascista, muy peligrosa en los tiempos que corren, porque no entendemos cómo lo van a hacer. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a empezar a matar a una por una las feministas para terminar con lo que ellos llaman la ideología de género? Porque las teorías de género a las que ellos les niegan sustento científico, ha sido una cuestión construida a lo largo de siglos. Claro. A lo largo de siglos. Y todo esto tiene que ver con todo, Mabel, porque las mismas personas que se ponen en defensa de embriones son las personas que luego envían a la muerte a montones de personas, como hemos visto en estos días. Hoy nomás en todos los canales de televisión se ha podido ver esta terrible represión que han recibido los trabajadores del astillero Río Santiago, que por una decisión tanto de Vidal como de Macri han quedado afuera cientos y cientos de trabajadores que en su desesperación van pacíficamente a protestar frente a la Casa de Gobierno, y lo que reciben son palos, balas, y hasta ha habido heridos porque ha habido patrulleros que han embestido a los manifestantes. Tremendo. Es una locura absoluta. Marta, ¿cómo visualizás vos esto que está ocurriendo? Porque tenés muchos años ejerciendo el periodismo, has pasado por distintos momentos históricos también de nuestro país, y me imagino que muchas de las situaciones que están ocurriendo en este gobierno ya las has vivido en otros momentos. Mira, en realidad este gobierno a mí me recuerda mucho a la dictadura. Es decir, en principio, cuando lo tuvimos a Menem, que privatizó todo, que digamos con altísimos niveles de corrupción, pensábamos que no podía haber algo peor. Pero tenemos a esta gente que ahora quieren distraer con esta cuestión de los cuadernos, que además ni siquiera encuentran los cuadernos porque son fotocopias, cuando ya estallaba el escándalo de los aportantes truchos a la campaña de Macri, de varios millones, y que no pueden justificar porque figuran como aportantes a la campaña jubilados y jubiladas, personas discapacitadas que no tienen un peso, empleados y empleadas públicas. Figuran empresas que fueron a ver si estaban en esas empresas y resulta que era un baldío. Entonces, cuando estallaba ese escándalo, cuando la imagen de Macri caía a su punto más bajo, y cuando la economía está a punto de estallar, entonces sacan de la galera el tema de los cuadernos. Por supuesto que no vamos a decir que no hubo corrupción en el gobierno anterior, pero esto es tremendo porque ya el gobierno anterior tiene la mayoría de funcionarios, inclusive de la presidenta para abajo, hay montones de funcionarios y funcionarias que ya están procesados, que están ajustados a derecho porque los citan a la justicia y van, no hay ningún prófugo. La misma presidenta ha pedido que se analice la obra pública desde el año 2003 en adelante y no le permiten eso. Entonces, es terrible todo lo que está pasando, porque no se trata solamente ya de la corrupción que ya no tiene límites del gobierno de Macri, que además tiene que pagar los 70.000 millones de pesos que nos debe por canon, por haber usado el correo argentino, que nunca los pagó, entre otras cosas, porque han naturalizado a través de ese blindaje mediático que está muy bien que ellos saquen millones y millones y millones de dólares a cuentas offshore cuando están evadiendo impuestos, y eso es un delito tremendo, porque a alguien que evade impuesto acá dentro del país, la AFIP te manda
te hace un juicio en la justicia federal y te manda a la cárcel. Sí, sí, sí. Hemos conocido muchos casos así. Y entonces digo, no se trata solo de corrupción, también es el sistema, porque esto es el neoliberalismo en su versión más descarada y más perversa que yo haya podido ver en toda mi vida. ¿Qué rol juegan los medios en este momento? ¿Cómo? ¿Qué rol juegan los medios en este momento? Porque digo, para cambiar de tema, para enfocar en otra situación, ¿no? Como decías vos, cuando les está estallando un escándalo, bueno, se hace una maniobra mediática que lleva a que la gente se concentre en otra situación, incluso muy por encima de lo que viven en su realidad cotidiana, ¿no? Los despidos que afectan a miles de familias, bueno, ni hablar de los precios que suben día a día, ¿no? Una canasta familiar que ya no todo el mundo alcanza a cubrir. Han tenido la habilidad de hacer eso y obviamente han sido respaldados por los medios hegemónicos. Y sí, por supuesto. Macri está pagando pautas millonarias a periodistas como Majul, como Leuco, como Longobardi, a Bonelli, bueno, a otros tantos, pero millonarias, las pautas millonarias. Es decir, uno solo de esos periodistas tiene el presupuesto que tenía el CONICET, que es este lugar desde donde se investigan, y que necesitamos como país para nuestro progreso, para nuestro adelanto científico, desde donde se hacían todas las investigaciones científicas del país, el CONICET. Bueno, el presupuesto que tenía el CONICET era el mismo que le dan a Majul. Tremendo, tremendo, ¿sí? ¿No? Y resulta que el CONICET lo están destruyendo y están dejando investigadores científicos y científicas en la calle. Bueno, y ya te digo que el tema de las coimas en la obra pública también se llega a sentir acá en Salta, ¿no? Con una desmentida del gobernador Urtubey, que dijo que jamás recibió un centavo por fuera de la ley del presupuesto, ¿no? Y se está hablando acerca del gasoducto del Valle del Lerma. Sí, mira, en realidad esto va a tener muchas ramificaciones, por supuesto. Yo sobre eso no voy a opinar porque todavía no tengo cuestiones concretas en la mano, más que de pronto anda por ahí una suerte de que ni siquiera es gacetilla porque no tiene firma, no se sabe de dónde salió, y dicen que eso es lo que declaró López, pero no hay una fuente concreta. Entonces, hasta que yo no encuentre la fuente concreta no puedo opinar al respecto. Pero sí es cierto, digamos, todos los caminos, yo creo que han abierto una caja de Pandora, porque todos los caminos de la corrupción y de las coimas conducen a Macri. Y lo terrible es que hay tanta corrupción, sobre todo en la justicia, un hombre como Bonadío, que ya debiera estar en la cárcel también, que deja a los funcionarios, a los empresarios corruptos que han admitido que sí pagaron coimas, pero que es un delito. Los deja libre porque se dicen arrepentidos. Y son personas que han blanqueado miles y miles de millones de dólares. Sí, tremendo, tremendo. Y esas son las personas que dicen que a ellos los forzaban a pagar coimas. Bueno, me agregan algún otro dato, nuestros televidentes que están atentos a lo que estamos hablando, hablan acerca de también, ¿no? Dentro de este blindaje mediático de los Leuco, padre e hijo, ¿no? Que también se han mostrado muy afines y férreos defensores de este gobierno. Pero no solo afines, ya son militantes ya asquerosos, ya realmente es obsceno lo que hacen, porque Leuco no solo recibe dinero de Macri, sino que también tiene a su pareja nombrada en el Senado. Entonces, son muchas cosas. El tema es, digo, que no es solo el hecho de la corrupción, sino que es también el sistema que es corrupto. El sistema neoliberal lo es. Porque el sistema neoliberal significa esto que estamos viviendo, que ellos van a hacer negocios con sus pares y sobre todo con los grupos hegemónicos y monopólicos de la información, que no se dedican solo a la información como Clarín o La Nación, sino que tienen acciones en distintas empresas
que tienen que ver con la comunicación, pero que tienen que ver con inmobiliarias, con alimentos, con provisión de hierro, de cosas por el estilo, al Estado. Entonces le han asegurado al Grupo Clarín un negocio monstruoso, además de la pauta multimillonaria, por supuesto, claro, que sí. le entregó Macri. Bueno, vamos a seguir analizando y seguramente. todo eso se da exactamente para garantizar este blindaje mediático y distraer a la gente con esto todavía, con lo que pasó en el gobierno anterior, cuando la justicia está trabajando y tiene gente, como dije recién, enjuiciada e imputada, y resulta que no hablan una palabra de la terrible corrupción del gobierno de Macri, que nos está llevando al abismo, que nos está robando, que está quitando a los pobres para darle a los ricos, que va a volver a bajar la jubilación, que va a quitar la asignación universal por hijo porque la extendieron por un mes nada más, pero eso es una de las imposiciones del FMI, que van a quitar, otra vez van a quitar nuevos medicamentos y prestaciones a las que ya habían quitado a los jubilados. Entonces es algo inadmisible. Esto es el sistema neoliberal de Macri. Esto es la corrupción del sistema neoliberal. Entonces esperamos que la gente no se deje confundir, que mire su bolsillo, que mire su heladera, que mire las facturas que llegan. Esto no es por el gobierno anterior, esto es porque Macri y sus amigos se están enriqueciendo, endeudándonos, y entonces para pagar esa deuda ellos emiten bonos y letras, se enriquecen con los intereses porque ellos mismos compran esos bonos y letras, y nosotros, los trabajadores, los jubilados, las amas de casa, tienen que estar pagándole la terrible fiesta obscena y miserable de Macri, amigos y gabinete. Bueno, esto tremendo, es, la verdad. digo, la ultraderecha que llegó para quitarnos derechos y lo está haciendo de todos los puntos de vista, desde lo económico, lo político y lo social también, porque nos están quitando programas de contención, programas de asistencia, de ayuda para la gente que menos tiene, y la gente lo sabe bien. Entonces, digo, hay que estar atentos y atentas y no dejarse engañar por ese discurso, esa permanente que te meten desde los medios hegemónicos. Y digo, alguna vez sí, apagá la televisión y ponete a ver tu heladera, tu bolsillo, revisá tus facturas y fíjate cuánto estás ganando. Y fíjate cuánto están ganando ellos. Entonces, porque digo, esto lo vamos a cambiar si tomamos conciencia, nos unimos, nos organizamos y nos ponemos a trabajar para que este gobierno se vaya, porque realmente va a dejar el país fundido por varias generaciones, lamentablemente. Bueno, ahí estaba entonces el análisis, ¿no?, que decíamos recién, este avance de la derecha y el retroceso de muchos derechos que ya estaban adquiridos. Marta, muchísimas gracias, te agradezco obviamente que nos hayas ayudado a reflexionar acerca de esto y bueno, que podamos seguir hablando de estos temas, bueno, ¿no?, que los mantengamos vigentes. Gracias a vos, Mabel, un abrazo grande, que estés muy bien. Gracias. Bueno, así pasaba la periodista Marta César, ¿no?, contándote un poco acerca de lo que vos mismo estás viviendo, un panorama bastante sombrío y que seguramente se va a profundizar, ¿no?, porque decíamos, son requerimientos además que el Fondo Monetario Internacional ha exigido y por eso también se está dando esto con mayor vértigo, ¿no?, quizás mucho más rápido de lo que lo esperábamos. Quédate ahí que en un ratito volvemos. Pausa.